Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar de la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, jueves 13 de marzo del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espallana Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Logando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buena. ¿Cómo estás? Bueno, mañana tendremos como invitado al doctor Pedro Manuel Casals Victoria. Con él vamos a examinar aspectos importantes del acontecer económico y político de la nación. Además, tenemos aquí una correspondencia que hemos recibido. Tenemos aquí un llamado a la paz que está pidiendo que para marzo 23 todo aquel que esté a favor de la paz deba ponerse una cintita blanca, lo cual simbolizará el deseo de paz en el planeta. La idea es que este email recorre el mundo y así hacerle saber a aquellos que no quieren oír que deseamos vivir en un mundo donde la paz se priorice ante todo. Esto está circulando y nosotros nos hacemos ecos porque creemos en eso. Además, tenemos que decir una cosa. La ciudad de Nueva York votó contra la guerra. Ahí están los amigos suyos del partido. A pesar de Pataki y de Bloomberg, funcionarios electos, gobernador y síndico de la ciudad de Nueva York respectivamente, de la línea republicana. Es decir, que son solidarios de la política del presidente Bush. Sin embargo, esas ciudades han votado en contra de la guerra. Y hay que decir que con esto, ¿Qué agregan? ciudad de Nueva York, a ver si la van también a subestimar, es una ciudadita de esa pequeña, pero se suman a Los Ángeles, a Chicago, a Detroit, a Filadelfia, y en total más de 100 ciudades y condados que se han pronunciado en contra de la guerra. De modo que las encuestas esas que están pasando por la televisión, que se vayan a la realidad, que como decía Roger, ahí el alcalde es republicano, pero la ciudad votó en contra de la guerra, ¿verdad? Eso fue la información que dio CNN, que no es nada simpática, digamos, a los demócratas. Actitudes de esa naturaleza en contra de la política del presidente. Escuché una entrevista que le hicieron al senador Warner, republicano, presidente de la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos. Es un halcón. Claro, está diciendo que está de acuerdo con que se vaya a la guerra, está con la línea del presidente. Y terminó aplaudiendo entusiásticamente la línea de CNN. Bueno. ¿Verdad? Estamos claros, cada día se definen más los campos, se delinean más realmente. Lástima que los demócratas no tengan un liderazgo que valga la pena, ¿verdad? Exactamente. También recibí por el internet una correspondencia que es una queja sobre el hecho de que la cónsul en Boston resulta que tiene una pensión del Estado por ley desde cuando Leonel Fernández. Ella tiene una pensión, pero entonces está allí disfrutando esa canonjía que todavía son los consulados, por aquello que les conté,
que cuando la gestión de Antonio Guzmán, que yo le fui a proponer al presidente, acabemos con esto. Y tú sabes que otra canonía existía, no sé todavía si está por ahí, las oficialías de Estado Civil. Las oficialidades En de Estado mayor o Civil menor grado siguen por ahí. eran otra muy fuente, perseguidas. eran una fuente de ingresos muy anhelada. Había uno un poco marginado por ahí que usted ha olvidado. ¿Cuál? Inspectores de casinos. Yo nunca he estado familiarizado con esa vertiente. Ay, había unos halconcitos atrás de esos carguitos. Bueno, ya usted sabe. Tema. Bueno, no, antes de entrar en los temas, el último comentario que quería hacer es sobre este titular que encontré desde el domingo, y lo había dejado al margen. Invertir en bolsa desde la casa. Ya en otra oportunidad habíamos alertado sobre lo que a nuestro juicio le otorga, en el caso concreto de los Estados Unidos, una enorme volatilidad al mercado. Es decir, la gente que está en su casa, jugando a través del Internet, que son la gente que no tiene ningún tipo de asesoría sobre cómo invertir, sino que realmente está jugando, adivinando, y llevándose además de las contabilidades amañadas que les sirven a través de las informaciones de la propia bolsa, que es lo que inició el escándalo Arthur Andersen, y todo lo demás que le siguió. Pero esta gente constituyen la gestión de más alto riesgo, y ese dato lo dio precisamente uno de los encargados de intermediar con las apuestas que se ponen desde la casa. Parece que hay unas oficinas regionales. En ocasión de hace ya unos años de eso, una persona que perdió todos los ahorros de su vida y de su familia. Perdió, si no recuerdo mal, varios, no recuerdo si fueron 500 mil pesos, 500 mil dólares. 100 mil, 150 mil y 250 mil, perdió en total 500 mil dólares. Y el individuo agarró un fusil y se fue a la oficina esa. Y mató varios. Se salvó el jefe de esa oficina porque no estaba ahí. Y ese mismo dio entonces después una declaración que salió en la televisión diciendo que ese juego desde la casa era de altísimo riesgo. Bueno, ahora nos están poniendo este titular y yo le quiero decir a los dominicanos, no se metan en eso. Si no fue bueno antes, ahora menos, después del escándalo de la Arthur Andersen, que todavía no ha llegado a su última consecuencia, como dicen por ahí con el cliché ese. Vamos a ver. República Dominicana y Haití manipulando la verdad. Ilegales haitianos frenan reducción de la pobreza. El crecimiento del país no llega a los pobres, eso es parcialmente. Bueno, fíjense por qué pusimos ahí manipulando la verdad, porque tenemos que decir, comenzando por el titular, que esto es una galimatía. Oigan esto. Frenan reducción. O sea, imagínense que te está hablando de un vehículo que te está moviendo, te dice, el vehículo reduce velocidad, ¿verdad? Porque frena. Y entonces frena la reducción de la velocidad. Dice, haitianos frenan reducción de la pobreza. Oigan, díganme de una vez que los haitianos incrementan la pobreza. Eso es lo que tienen que decir. Porque hay dos negaciones ahí. Frenan reducción. Bueno, entonces incrementan la pobreza. Pero no se puede poner eso. Porque eso está en contra de lo que se nos está sonando desde fuera. Entonces, oigan esto. Es una experta, pero tiene la primera plana del periódico El Caribe, que dice que se discrimina a los haitianos cuando quieren naturalizarse como dominicanos. ¿Se discrimina? Hoy, ¿cómo eso se llama discriminar? Es que no son dominicanos. Señora, hay una legislación que nosotros tenemos que cumplir. Eso es lo que nos manda vivir en un estado de derecho. Si no, váyase a su país y trate de que cambien sus leyes de migración.
Y además, oigan lo que dice, y elogia el proyecto de ley de migración sometido al Congreso. Bueno, ¿verdad? Porque ese proyecto que está en el Congreso liquida todas las posibilidades de que el país pueda defenderse de esa migración ilegal que está aquí. Entonces usted coge la crónica, dice, la presencia masiva de inmigrantes ilegales haitianos impide lograr progresos en la lucha contra la pobreza, ya que esos extranjeros comparten con los dominicanos más pobres tanto los lugares donde residen como las áreas donde trabajan. Comparten, no, le vienen a quitar ese espacio a los dominicanos. Así lo afirma un informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que sostiene además que la llegada permanente de nuevos inmigrantes haitianos explica por qué los dominicanos más pobres apenas se han beneficiado del crecimiento económico registrado en el país en los últimos años. Bueno, del crecimiento económico no se benefician ni los pobres, y la clase media tampoco. Se beneficia una minoría de la cúspide económica de la nación. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico, como no se distribuye, no significa desarrollo. Es sinónimo de concentración. Y además no se refiere a la riqueza que se queda en el país, sino a la riqueza que nosotros generamos o se genera en la República Dominicana, y por tanto incluye la que se va. Y como eso es una proporción cada vez mayor que la que se queda, entonces la tasa de crecimiento que se enarbola con tanta fanfarria, y se dice que es la más alta de América Latina, lo que está indicando es el nivel de expoliación que estamos siendo objeto por parte del capital extranjero. Lo he explicado 1000 veces, pero lo vamos a seguir repitiendo hasta que se entienda. Y sigue diciendo aquí el informe o el reportaje, el presidente Hipólito Mejía, el canciller dominicano Hugo Tolentino han afirmado que en el país hay alrededor de 1 millón de inmigrantes haitianos establecidos ilegalmente. Eso es la mitad de lo que es la realidad. Hay más de 2 millones. 1 millón admitió Guy Alexandre, el actual embajador, cuando fue embajador la primera vez. Y antes de irse, y de eso hace varios años, él admitió que aquí había 1 millón de haitianos ilegales. De modo que no puede haberse quedado estático. Entonces, además hicimos un censo y no quisimos medir a ver cuántos haitianos teníamos. Y se dijo que se iba a hacer una encuesta. ¿Y dónde está la encuesta? Tampoco se ha hecho. Dice aquí, entonces, se hace eco de que la semana pasada en los hospitales de Barahona y Santiago de los Caballeros, así como de comunidades fronterizas, se informó que la mitad de los partos que se hacen corresponden a haitianas que vienen al país para aprovechar ese servicio gratuito que hace la Secretaría de Salud Pública. Quiere decir que esta es Secretaría de Salud Pública de la República Dominicana y Haití, ¿verdad? Porque eso es, como lo hemos admitido, entonces nosotros le estamos dando ese servicio a Haití. Y sigue diciendo, el Servicio Nacional de Salud del nuevo Sistema de Seguridad Social Dominicano advirtió que esos servicios que se le dan a los inmigrantes ilegales no podrán ser pagados con los fondos del sistema porque perjudicaría a los contribuyentes dominicanos. Y entonces oigan esto, y se sugirió que se les cobre una cuota de recuperación a esas personas. Es decir, están buscando cómo darle la vuelta para darle el servicio. Y para justificarle su estadía en el país. Y darle el servicio. Porque nosotros nos lo hemos echado arriba, como decíamos hace unos días, para darle empleo, para darle educación y para darle salud, lo que no le da su país, ¿verdad? Pero que los dominicanos se encarguen de eso. Y por ahí sigue, y eso es un informe presentado a la ONU. ¿Y nosotros qué hacemos? Por la ONU. No, te dice el informe presentado a la ONU, cita como la mayor discriminación que se comete contra los haitianos, la dificultad que tienen para lograr su naturalización. Bueno. ¿Y por qué no los nacionalizan allá ciudadanos norteamericanos o de Canadá o de Francia, verdad? Ellos pueden. Vamos a ver. Nosotros vamos a seguir aquí combatiendo eso. Previendo los efectos de la guerra en República Dominicana. El presidente Mejía crea una comisión para encarar los efectos de ataque de Estados Unidos contra Irak. Dice aquí, Fondo de Compensación Petrolera, el gobierno usará fondos contra el alza, las posibles alzas del petróleo, el precio del petróleo. Bueno, se han creado dos cosas, se han mencionado en la prensa dos cosas. Una es la comisión para encarar los efectos, y ahí están una serie de funcionarios del gobierno, y yo digo que de ahí no va a salir nada, porque esos son los funcionarios del gobierno
de quienes el presidente no ha podido sacar nada bueno para su gestión. Hoy el presidente reconoce que ha declinado su popularidad y la popularidad de su gobierno. Y además creo que llega a reconocer que el pueblo tiene razón en estar inconforme con muchas cosas. Bueno, ¿y por qué? Bueno, pues el presidente se ha negado a cambiar su gabinete. Ha hecho cambios tímidos. Y el resultado es que, como ese gabinete está ocasionando muchísimas de las cosas que le crean antipatía o le restan popularidad al gobierno, bueno, pues en la medida que el presidente dice que no va a cambiar a nadie, se casa con la impopularidad de sus funcionarios. Entonces esa es una situación por un lado. Pero lo que yo quería comentar era el asunto del fondo contra la alza del petróleo. Y quería decirle que nada más tienen que pedir en los archivos del Senado, pero si quieren que me llamen, que yo no tengo problema en darle copia, de lo que yo le propuse al Senado a través de la entonces senadora Ginette Burnigal de Jiménez, con quien tenía yo mucho contacto en aquella época, cuando ella estaba en contra de la capitalización y todas esas cosas. Y buscó mi ayuda y, como siempre, yo a todo el que está en esa línea le ofrezco gustosamente mi ayuda. La ayudé a presentar el expediente ante la Suprema Corte contra la capitalización o entrega de los aeropuertos. Y con relación a este punto, le presenté una propuesta. Digo, mire, las recaudaciones del gobierno por vía de los combustibles se ha tornado tan importante que sería muy poco realista pensar que ningún gobierno va a querer desprenderse de ese ingreso. Les resuelve muchísimos problemas. Pero eso no nació como un mecanismo para recaudar dinero. El diferencial, que fue lo primero que se creó en el medio de la crisis de los años 70, era un mecanismo para amortiguar los efectos de la crisis en la economía. Y entonces el mecanismo establecía un precio de control que estaba por encima de la realidad, y cuando los precios de la realidad iban subiendo y tocaban el precio de control, que era una línea horizontal, volvía y se hacía un incremento y volvía otra vez y se trazaba una línea horizontal. Y eso le daba tranquilidad a la economía para no estar haciendo lo que se está haciendo ahora, que toda la semana cambiando los precios de los combustibles. Y además cambiando sus efectos en todo lo que se mueve, comenzando por el transporte, de todo lo que nos comemos y de todo lo que viene de afuera y viene para todo lo que se sube en un transporte, incluyendo los pasajeros y la economía familiar. Entonces, ese mecanismo se cambió. Lo cambió Leonel Fernández en diciembre de 1996. Y violó la Constitución porque por primera vez las resoluciones de industria y comercio eran fijas. Le quitó el carácter fluctuante de mecanismo amortiguador que permitía entonces que mientras los precios bajaban, los precios de control allá arriba, le daban un margen de ingreso al Estado dominicano. Con una alarma infundada de que se iban a desplomar, que se iban a disparar los precios del petróleo y los combustibles, él fijó el margen de ingreso, convirtiendo entonces el diferencial en un impuesto. Por lo tanto, violó la Constitución de la República. Pero esa resolución, aplicada durante el año 2000, debió haber dado alrededor de 8.000 millones de ingresos al Estado dominicano. Y solamente se le entregó a este gobierno, cuando tomó posesión, alrededor de 900, o mejor dicho, en todo el año se le había entregado al gobierno 900 millones. ¿Y dónde está el resto? Le dije yo al entonces el presidente electo. Lo primero que usted tiene que hacer es averiguar dónde está el dinero que la Refinería Dominicana de Petróleo estaba llamada a entregarle a la Secretaría de Finanzas en su condición de agente de retención de los ingresos del Estado. Pero eso se quedó en la refinería. ¿Y usted sabe cuál es la pequeña diferencia de eso? Bueno, que si eso se declaraba ingreso de la refinería, entonces la Shell tenía derecho al 50% de eso. Y le entregó entonces nada más la mitad
de lo que yo estimé que debía. Había una diferencia de alrededor de 7.000 millones, pues se quedaron con 3.500 millones. Así como suena. Entonces eso se manejó como ingresos extraordinarios del Estado, porque entraban como beneficios de la refinería y no como impuestos. Entonces eso a su vez lo manejó el presidente Leonel Fernández. Ya, vamos a ver si van a escalvar o no van a escalvar los manejos esos que se hicieron. Bueno, pero el resultado es que ahora estamos en medio de una crisis y ahora se dice que necesitamos un fondo. Bueno, efectivamente, yo propuse a través de la senadora Ginette Burnigal que volviéramos a un mecanismo en parte parecido al que teníamos. Es decir, en lugar de que hubiera simplemente un impuesto, que ese impuesto hay que bajarlo sustancialmente, porque estamos pagando los consumidores dominicanos 3 veces lo que paga el consumidor norteamericano en materia de impuestos, y allá tienen consolidado el impuesto federal, el impuesto estatal y el impuesto local o municipal, y pagan alrededor de 6 pesos en pesos dominicanos. Nosotros pagamos 18 por la premium, 18.70 ahora, porque está indexado, y 15.60 por la regular de impuestos. Entonces, y nosotros somos los pobres, ¿verdad? Y pagamos casi el triple de lo que paga el ciudadano más rico, que es el de Estados Unidos. Entonces, obviamente, ese impuesto está totalmente desproporcionado. Pero entonces yo proponía que se volviera también al mecanismo del diferencial. ¿Para qué? Para ir acumulando también un mecanismo de estabilización, creando un fondo, creando una reserva estratégica que se necesita, almacenar físicamente petróleo en el país, y hacerlo en las oportunidades en que el precio del petróleo le permite al país abastecerse al menor precio posible para tener contingencia para cuando el precio se dispara hacia arriba. Bueno, eso está ahí en el Senado. Yo le quiero decir entonces a los funcionarios del gobierno que o lo buscan allá o que cojan el teléfono y me llamen a mi casa, que yo con mucho gusto le doy una copia de esa propuesta. Eso es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que como este país, como buenos dominicanos que somos, cerramos la puerta después que nos roban. Ahora estamos buscando mecanismos para luchar contra la crisis, porque como no teníamos política energética, tampoco teníamos política de ahorro, lo que teníamos era una política de dispendio que favorecía muchísimo los intereses de las distribuidoras petroleras. Entonces ahora tenemos que apretarnos el cinturón, pero no sabemos cómo. Bueno, yo estoy obligado, como todos los dominicanos, a ayudar a que encontremos cómo. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Bien, vamos a seguir nuestra agenda, Roger. ¿Cómo no? Petróleo y combustibles. La OPEP intervendrá en caso de guerra para evitar las penurias. Los precios del petróleo Brent bajaron a $32.90 el barril. Fíjense ustedes cómo es que se juega con todo esto. Pero esto es muy interesante para que ustedes entiendan el juego, el alto juego del petróleo mundial. Esto viene de Viena y lo trae la cadena de noticias AFP. Dice, ni las amenazas de guerra ni los altos precios del barril convencieron a los ministros de la Organización de los Países Exportadores, OPEP, de aumentar por ahora el petróleo en circulación, decisión que se tomará si se observa una carencia real de crudo en caso de guerra en Irak. Reunidos lunes y martes en Viena en una reunión ministerial ordinaria, los ministros de la OPEP, responsables del 40% del crudo mundial, se limitaron a respetar las leyes económicas de oferta y demanda, dejando de lado los aspectos puramente políticos. Como el mercado ya había adivinado, mantuvieron su producción en 24.5 millones de barriles por día. Y oigan esto, los altos precios que observamos no son producto de factores de mercado, sino de factores derivados de la condición política. Especulación. Declaró a la AFP el ministro venezolano de Minas y Energía, Rafael Ramírez. Según los ministros de la OPEP, el mercado está correctamente abastecido en este momento y los niveles de precios actuales escapan a su control. Ellos no son los que mercadean. No están mercadeando, ellos le están entregando su producción a esa
a ese cartel, que es el cartel comercializador, integrado por las grandes petroleras de los países occidentales, ¿verdad? Entonces, ellos dicen, nosotros estamos entregando la cantidad de petróleo necesaria para que no haya escasez y no haya necesidad de estos precios. ¿De dónde salen los altos precios? De la manipulación de los mercados bursátiles. Y sigue diciendo, no somos nosotros quienes estamos fijando esos precios. Ojalá pudiéramos bajar a $25 el barril frente a los casi 37 registrados el martes en Nueva York, decía el presidente del cartel, el catarí Abdullah bin Hamad al-Attiyah. Quiere decir que no es la OPEP, son las comercializadoras occidentales, las grandes petroleras, las que una vez se le llamaron las hermanas, porque esas son las que están jugando con los precios, a entrar el petróleo en los mercados de consumo, fundamentalmente en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y Europa. Sí, porque yo en la crisis aquella de los 70... Pero ya el hecho de que se esté aplazando la invasión en Irak ha desplomado inmediatamente el precio, porque son especulativos. Ahí lo que hay son gente que están jugando a la especulación. Vamos a ver. Vamos a ver. El mercado cambiario, el dólar sube entre 10 y 20 puntos en los mercados por el aumento de la demanda. Esa es la situación local, pero ya habíamos dicho aquí que el remedio que está aplicando el Banco Central es un absurdo, ya lo conversaremos mañana con el doctor Pedro Manuel Casal. No se está cerrando la puerta por donde se están llevando dólares, los que están succionando dólares con una centrífuga, que son las distribuidoras o las generadoras eléctricas, o sea, las empresas eléctricas que están expoliando a los dominicanos. Por cierto, están repartiendo apagones. Otra vez. ¿Cómo Y ahora el Banco Central, frente al problema, lo que hace es retirar pesos para que los pocos dólares que están dejando esa gente, en lugar de cerrar la puerta, entonces vamos a retirar pesos para que no haya presión sobre los pocos dólares que hay. Resultado, nos estamos quedando sin dólares y sin pesos. Como los dólares se necesitan, ahora volvieron a subir. Ese es el problema, no estamos abordando lo que es la solución, no le estamos abordando. Claro que hemos aprobado una ley, acaba de promulgar recientemente el propio Poder Ejecutivo, para luego reclamarle al Banco Central, actúe. Bueno, pero presidente, ya el Banco Central no puede hacer nada. Ellos mismos se quitaron la capacidad de hacer. Lo que hay que hacer es derogar esa ley. Ojalá se anime el Congreso. Ahora viene un tema que tú tendrás que explicar. El transporte aéreo y la guerra. Aerolíneas de Estados Unidos perderían 70.000 empleos y 4.000 millones de dólares, el estimado hasta ahora. Pero eso sin que le suba más el petróleo. Sin que le suba más el petróleo. Y manteniéndose las condiciones actuales, todos los parámetros que afectan los costos de operaciones. Y también no solo el precio del petróleo, sino que no me suba más el alerta de la situación de emergencia para que la gente se retraiga más de viajar que lo que está ahora mismo haciendo. Sí. Es decir, que todos esos factores que la política actual ha hecho caer, aparte del acontecimiento que hace ya más de un año, trágico, patético, que hemos lamentado con todos nosotros, que afectó el volumen de tráfico, pero venía ya reduciéndose paulatinamente. El efecto de ese atentado en cuanto a que la gente sentía el pavor, el miedo de volver a viajar en avión, pero de todas maneras ahora hemos mantenido y hemos agravado esa situación aplicando esos nuevos métodos de los precios por el lado económico y la situación psicológica por el lado de el terrorismo. Y eso de que el otro día se le desprendió un pedazo de cola al Concorde, no tendrá que ver con precisamente la situación de apremio en que están las aerolíneas. Bueno, sí, como hemos comentado ya en otras oportunidades aquí en este programa, y usted y yo en lo personal, hay factores que también han incidido en que las operaciones se hagan más riesgosas en términos de seguridad en las líneas aéreas, con aquello de la desregularización
y también de la edad de las flotas que se mantienen en servicio por mucho más tiempo, los equipos, y con una calidad de mantenimiento desmejorada. O sea, menos horas de mantenimiento, Sí, y más horas de vuelo. Y más horas de vuelo para los pilotos. Y más edad en términos desde el momento en que apareció el modelo hasta el tiempo de servicio. Y más horas de vuelo para los pilotos. Correcto, y más cansancio en la tripulación, etcétera. Todos estos factores han venido a crear esta situación de mayor incidencia de accidentes de transporte aéreo y de tráfico aéreo en el mundo. Bueno, Como vamos todos a sabemos, seguir vamos a continuar. entonces con los otros temas. Temas nacionales. La solidaridad en la corrupción. Lo cual ver sometimientos judiciales buscan hacer daño a Leonel. El doctor Salvador Jorge Blanco asume la defensa de Ángel Locual y de Manzanillo. Bueno, lo primero es que Locual se refugie en Leonel para defenderse de las acusaciones que se están haciendo y decir, todo esto lo que está buscando es hacerle daño a Leonel. Y entonces por el otro lado... Pero resulta que él tiene que responder de él, y Leonel tiene que responder de él, porque nadie puede ser responsable, dice un principio penal, de las penas de otro. Eso es así. Usted es responsabilizado de lo que usted hizo, y también usted no le puede pasar sus responsabilidades a otro y decir, no, fui yo, pero este es el responsable. No, usted es responsable. De modo que cada quien tiene que asumir lo suyo. Y ahora que Jorge Blanco salga a relucir. Eso es lo que a mí... bueno, oportuno para mí ha sido yo no sé, este resurgimiento. yo le llamo eso la solidaridad en la corrupción, ¿verdad? Por eso le puse el titulito así. Porque Jorge Blanco es la expresión de la corrupción del PRD, que no es el único, pero fue el caso que levantó Balaguer con razón, aunque se llevó entre las uñas muchísima gente que no tenían nada que ver con la corrupción, como fue el caso de Rafael Flores Estrella, que más que nada fue una víctima del propio Jorge Blanco, porque lo que hizo Rafael Flores Estrella fue que él se sacrificó para tratar de defender a Jorge Blanco, porque él pudo haber hecho lo que él no quiso hacer, que fue entregar la documentación que él como secretario técnico tenía bajo su custodia. Y por eso él fue a la cárcel para cubrirle las espaldas a Jorge Blanco. Yo no creo que Jorge Blanco le retribuyó esa demostración en igual forma. No, a mí me consta. Y ahora hay que decir que quizás la defensa de Ángel Locual por parte de Jorge Blanco venga un poco de soslayo por el hecho de que hay un PRDista que es Manzanillo, que sí está metido en la acusación. Que se dice que ese precisamente es el caso que usted acaba de decir. Y entonces, bueno, como están todos metidos en el mismo Exacto. expediente, entonces también está defendiendo a Ángel Locual. Pero bueno, vamos a ver en qué para eso. Vamos a seguir. Los megaproyectos. Megaproyectos continúan vendiendo ilusiones en nuestro país. Canadá prestará a República Dominicana, otro más, España, Canadá, Sí, todo el mundo le está prestando. Sí. Y además de eso nos empujan a que cojamos el crédito, si no lo queremos coger. Pero a ti no te han llamado a tu casa por teléfono Yo para, estoy- para venderte que cojas tarjeta de crédito. Yo estoy, sí. Sí, los bancos Sí, están vueltos también locos están vueltos colocando tarjeta de crédito. Sí, señor. ¿eh? Canadá prestará a República Dominicana 150 millones de dólares para hacer presa de Madrigal. Ah, bueno, está bien. Mire, este reportaje que trajo Diario Libre, que solamente leímos ayer el titular, trae un recuento de los megaproyectos. Dice aquí, los esperados multimillonarios árabes, promotores del abarcador proyecto destinado a la provincia de Montecristi, aún no han llegado al país, pese a que su visita estaba anunciada para febrero. Ya desde el principio dijimos, los encargados de la Oficina de Promoción de Inversiones se dieron un viaje por allá, hablaron con una gente, los han invitado a venir y han llegado aquí diciendo, esa gente va a venir a invertir no sé cuántos miles de millones de dólares aquí. Así no se manejan esas cosas. Y además de todo eso hay que llevarlo por un procedimiento. Entonces, como es natural,
no han llegado todavía. Dice, tampoco los legisladores dominicanos han entrado a conocer los detalles de ese proyecto, que comprende la construcción de un megapuerto, el establecimiento de una zona de libre comercio, aeropuerto internacional, parque ecológico y múltiples zonas de desarrollo urbano. Pero resulta que eso era lo mismo que iban a hacer los franceses, o ya se nos olvidó. Resulta que había una oferta de un consorcio francés que se llegó a hacer un acto ahí y el embajador francés estuvo presente mientras el presidente de la República daba el Picasso, o no sé, y se inauguraron unos trabajos que todavía no habían sido aprobados por el Congreso dominicano. Y nosotros dijimos, ¿pero y qué es esto? Y además se estaba pretendiendo entregar el puerto de Manzanillo a ese consorcio. Por suerte que eso se cayó. Y ahora los habitantes de la zona se sienten que los han engañado porque le llenaron la cabeza de ilusiones sin medir que de hecho lo que estaban era prácticamente creando allí una extraterritorialidad, que es lo que hicieron ahí con el poblado de Restauración. Restauración está en el medio de un predio que le ha sido entregado a una empresa de capital canadiense. 800 y pico de kilómetros cuadrados del territorio dominicano con una extensa colindancia con la frontera. Pero eso es prácticamente otro país ahí. ¿O no es así? Bueno, pues lo mismo iban a hacer con los franceses. El puerto de Manzanillo iba a dejar de ser dominicano. Por suerte que eso se cayó. Ahora vienen esta gente y ofrecen villas y castillos. Ojalá que eso, que no conocemos en detalle, sea pasado por un sedazo bien fino, y que el sedazo corte las megacomisiones también. Dice, esta propuesta de 4.100 millones de dólares parece seguir el camino de muchas otras ofertas millonarias de empresarios que han encandilado los ojos y los bolsillos de las autoridades con planes promisorios. Yo quiero decirle que yo tengo muchos defectos, pero a mí nunca me han encandilado los millones. Y repito que puede ser que esté muy equivocado, pero parece que hay muchos funcionarios de este gobierno y del gobierno que se fue, que se le han encandilado los ojos. Y dice aquí también, y los bolsillos, dice el articulista, de las autoridades con planes promisorios que después o no encuentran financiamiento, o pierden el interés, o simplemente nunca pasaron de las palabras. Dice, precedente, el desarrollador en 1997 sembró promesa de 200 millones de dólares para la rehabilitación de la ribera del río Sama, incluyendo la playa de San Susi. No, ahí van a ser 4 hoteles, que lo único que estaba claramente definido era que cada uno de esos hoteles iba a estar pegado de un casino. O sea, eran 4 casinos con 4 hoteles pegados. Eso era el proyecto. Entre demás, así como una cosa colateral, venían a sanear, limpiar un poco el río que está bien sucio. Ese es el proyecto del desarrollador. Eso fue estrenándose el gobierno de Leonel Fernández y se decía que ahí estaba vinculado un pariente del presidente Leonel Fernández, se decía. En 1999, Samaná se vistió de fiesta con el ofrecimiento de 270 millones de dólares para la construcción de un moderno muelle comercial y otro para cruceros y facilidades turísticas con proyectos para Isla Catalina e Isla Saona. Todavía esperan. Pero yo recuerdo que en el gobierno de Leonel Fernández hicieron algo con un grupo, en Samaná. Ahí estaban comprando tierra, gente allegada al gobierno, y el gobierno de Leonel Fernández estaba expropiando tierra, o sea, usando la capacidad confiscatoria del Estado para venderle a unos inversionistas extranjeros, ahí en Samaná. Lo que pasa es que ese es un escándalo que no llegó a estallar. Ese no es el que está en el libro de... No, esas son operaciones lícitas de compra de tierra de los que han venido a invertir aquí los dineros que se cogieron allá. Los políticos de allá. Sí, y entonces vinieron aquí a invertir. Pero no, yo estoy hablando en la propia ciudad de Samaná y en los alrededores de la ciudad de Samaná. Sí, ahí estaban haciendo unos negocios. Después dice aquí... para la construcción moderna, muelle comercial y otros para cruceros y facilidades turísticas con proyectos para Isla Catalina e Isla Saona.
Bueno, es que había gente que quería comprar la isla Saona y otros que se la querían vender también, ¿verdad? Todavía esperan. Bueno, ojalá que esperen. Otro megapuerto fue planificado para Asua, con astilleros, dique para buques, club con atracaderos, un hotel de 1.500 habitaciones y 5.000 villas. Todo con una inversión de 850 millones de dólares que nunca llegó a materializarse. Bueno, que estamos protegidos por la Virgen de la Altagracia. Si fuera por los vendedores de ilusiones, Santo Domingo ya contaría con varios tranvías, pues han sido múltiples las ofertas y han alcanzado hasta los 175 millones de dólares. No, pero lo del tren va. Bueno, dice el secretario técnico de la presidencia que eso no lo paga nadie. Vamos a ver si Ya es él verdad. firmó, ya él firmó. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Ah, caramba. Temas internacionales, Estados Unidos y la guerra contra Irak, repartiendo el botín de antemano. Usted citó algo de eso ayer. Sí, pero hoy salió en la prensa. Ah, bueno, la reconstrucción de, porque usted lo había captado en el internet. En el internet. Reconstrucción de posguerra en Irak. Compañías de Estados Unidos esperan lograr grandes contratos, están como los buitres esperando que se mueran para comerse la carroña. Pero oye este otro comentario que no estaba en los datos de internet. Se han producido protestas en el extranjero ante la exclusión aparente de postores internacionales. Yo creo que ese es un dulcito que le está poniendo la administración Bush a el programa para decirle, si ustedes quieren disfrutar de la fiesta, ¿cómo es que le llaman eso que le ponen en la piñata, sí. ¿Verdad? De Irak. Si ustedes quieren disfrutar de la piñata, tienen que venir a la fiesta, ¿verdad? Pues si no, no van a estar en la piñata. Claro. Y la fiesta es ir a la guerra con ellos. Y mandar soldados y participar. Exactamente. Pero eso le estaba poniéndose el edificio. Mira lo que yo saqué del internet. Ya no encuentra el señor Bush con qué son sacar a la gente para que se vaya a la Mira guerra. lo que dice el internet del futuro del señor Blair. Está muy negro. Está muy oscuro. Dice que la disensión británica sobre la guerra a Irak pone en peligro el futuro político de Blair. Y creo que de los laboristas también. Y aquí hay un señor laborista que le está diciendo prácticamente a Blair que tiene que renunciar. Entonces, por eso es que se ha ablandado la posición del presidente Bush, que hoy en la mañana para darle margen de... Se oía por la televisión que la Casa Blanca había flexibilizado y que ya no iba a ir a un voto mañana mismo, sino que podía esperar a la otra semana para llevar a una propuesta que todavía se está tratando de ver cómo se acomoda, de modo que pueda conquistar la mayoría, que todavía no se ha tenido, y que va a enfrentar seguro el veto de Francia y Rusia en el Consejo de Seguridad. Entonces, esa es la situación, pero el hecho de que estén repartiendo contratos y que se hayan llamado a empresas como la Halliburton para licitar, bueno, le llaman licitación, pero eso, aquí le llamamos grado a grado, ¿verdad? Porque si tú llamas un puñito de 4 y lo que hay es 4, entonces tú le das uno a cada uno, ¿verdad? Y ya. Tú no licitaste nada. No se licitó, no había necesidad. Vamos a seguir viendo también, bueno, tenemos lo de... apuro de Blair, que lo acabamos de citar, lo acabamos de mostrar. La Gran Bretaña trata de reparar daños. Eso es muy interesante. Resulta que es un titular de que... Daños a Washington y Washington a la Gran Bretaña. Resulta que Roosevelt se fue allá, no, mejor dicho, fue desde Estados Unidos que dio la declaración. Este cable salió ayer en el Nacional, dice Londres, AFP, Gran Bretaña trataba este miércoles de solucionar la crisis ocasionada por las declaraciones del ministro de Defensa norteamericano Donald Rumsfeld, quien la víspera sugirió que Estados Unidos podría ir a la guerra contra Irak sin el apoyo de las fuerzas británicas. El inesperado escándalo estalló cuando el primer ministro Tony Blair, quien ya es atacado por los adversarios de la guerra dentro de su propio partido laborista, se disponía a recibir a cenar en Londres este miércoles al canciller alemán Gerhard Schröder, quien se opone enérgicamente a un conflicto en Irak. Roosevelt creó el pánico en Downing Street el martes al anochecer cuando durante una conferencia de prensa en Washington dijo que el papel de Gran Bretaña en una invasión de Irak no era clara, dada la presión antibélica sobre el primer ministro Tony Blair.
antibélica de Tony Blair. Se ve que el señor Rumble parece como que no está en este mundo. No, la presión antibélica sobre el primer ministro. Bueno. Sobre el primer ministro. Bueno. Que yo vi el espectáculo de la comparecencia Sí, de la Cámara. Sí. En la Cámara de los Comunes. Y ahí había un choteo grandísimo cada vez que él hablaba. Ah. Y aquí está el detalle. Dice, en la medida, dijo Roosevelt, en que ellos, Gran Bretaña, no pueden participar, hay forma de solucionarlo. Y ellos no estarían involucrados, dijo Roosevelt, el principal estratega de un ataque norteamericano contra el líder iraquí, Saddam Hussein. Gran Bretaña ha estado participando con Estados Unidos ahí en las zonas estas que tiene sobre Irak, de no vuelo en el norte y el sur, desde hace 10 años, los aviones de los dos. Entonces el ministro británico de Defensa dijo que hubo una mala interpretación de lo que había dicho Roosevelt. El pánico en Wall Street, ¿verdad? No, esa es la frase, pero es el pánico en Downing Street. El 10 de Downing Street. Proviene precisamente o se produce en la gente que está alrededor de Blair, contando con que van a jugar un papel importante en la repartidera, en la piñata, ¿verdad? Y ahora resulta que Roosevelt ya los descartó. Bueno. Y dijo, no, nosotros yo creo que vamos a tener que ir sin esa gente, porque tienen muchos problemas. Lo que pasa es que si tenemos libertad y tenemos democracia, y se supone que eso es lo que expresa el mundo occidental, entonces, ¿cómo es posible que vayan a la guerra los británicos con un 85% de la población en contra, los españoles con otro 85%, México que tiene hasta un 75% o un 78% de oposición a la guerra y están buscando el voto a favor? Esa gente no puede hacer eso. Y en el caso de Blair, está en juego su posición. Nosotros prevemos que Blair puede caer, y lo mismo le está pasando a Aznar. Cuando llegue a España, esa carta que está recogiendo firmas en el mundo, emplazándolo a que haga una consulta, un referéndum, ese referéndum va a aplastar a Aznar, y Aznar va a tener que salir de gobierno. Bueno, pero esa es la democracia, y además eso es lo que se produce cuando usted emprende una cosa como lo que es esta insensata idea de llevar la guerra al Medio Oriente, porque ya no es un asunto con Irak. Lo dijo el segundo de Colin Powell, detrás de Irak viene Irán, y después viene Siria, y se le quedó en el tintero hablar de Palestina, y desde luego Arabia Saudita. De Palestina se encarga Israel. Vamos a esperar que nada de eso se produzca, de modo que nos despedimos hasta mañana. Les hablamos Leopoldo Espellana Anita. Y Roger. Grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por